Un saludo en el amor de Cristo Jesús. Muchos me han preguntado cómo orar por el eterno descanso de un ser querido que ya partió, de un ser amado, de una persona que significaba mucho para mi vida, como un padre, una madre, como un hijo, como una hija, como un hermano o una hermana, como un cónyuge, como su mejor amigo, como un familiar cercano con el cual en este mundo tuve una relación muy estrecha, muy cercana, de mucho afecto y de mucho amor. Incluso también muchas personas han manifestado: no he podido sanar tampoco el duelo, la ausencia y la partida de ese ser amado. No importa que haya muerto hace 10, 15 años, pero no he podido sanar ese duelo, no he podido sanar ese dolor. Y hay muchas personas incluso que han agotado recursos con psicólogos, con psiquiatras, que han hecho varios, digámoslos así, ejercicios de cómo sanar el duelo, y sin embargo aún sigue allí. E incluso muchas personas han ido a grupos de oración o tratan de buscar en el Señor cómo sanar ese dolor, y sin embargo a veces les ha costado trabajo hacerlo. Mira, yo quiero compartirte contigo el día de hoy una devoción muy bonita que un sacerdote en algún momento me enseñó acerca de cómo orar por el eterno descanso de un ser amado, de un ser querido, y al mismo tiempo cómo esta devoción que te voy a explicar, que te voy a enseñar en el nombre de Jesús y en el nombre de María, sirve para la sanación del alma, para la sanación de los recuerdos, para la sanación de ese duelo que a veces nosotros llevamos guardado en lo más profundo de nuestro corazón porque ya una persona no está. Y cómo a la vez también esta práctica tan bonita te va a acercar al Santo Rosario de una manera tan especial que te vas a enamorar de él mucho más grande. Y cómo esta hermosa devoción, incluso familias que cuando parte papá y parte mamá, muchas familias se disuelven. Ya los hermanos, los hijos de ese matrimonio, por ejemplo, empiezan a dispersarse. Y cómo esta práctica muchos las hacen en familia y queda la unión que una vez había otra vez restaurada, y se siguen reuniendo después de terminar lo que te voy a explicar, haciendo esta hermosa devoción ya por toda la familia y por la salvación de toda la familia. Resulta que ese sacerdote me explicaba que lo ideal, que cuando parte un ser querido, un ser amado, es mandar a celebrar por ellos una Eucaristía por cada año de vida. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, que murió de 90 años, digámoslo que para muchas personas se le hace difícil monetariamente tener el recurso para mandar a celebrar 90 Eucaristías, y que en algunas parroquias algunos sacerdotes pues no hacen esta práctica de hacer esos novenarios, de hacer esas Eucaristías, por cada año de vida continuos. Entonces a veces es el recurso, y que a veces pues los sacerdotes o muchas parroquias no se prestan para esta hermosa devoción. Así que ese sacerdote, en una revelación que le hizo nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Cielo le dice que se puede rezar el Santo Rosario por cada año de vida de esa por la persona que se está pidiendo en ese momento, por ese ser amado por el cual se está orando, y que esto va a ayudar a que muchas almas se salven, y que también la persona que está haciendo esta práctica de un Santo Rosario por cada año de vida también pueda sanar ese vacío tan grande que quedó con la partida de ese ser querido. Entonces, ¿en qué consiste esta hermosa devoción? Entonces voy a poner el ejemplo de mi abuelo para que me entiendas. Entonces, mi abuelo fue un hombre muy especial para nuestra familia, un hombre que donó parte de su vida para que en su casa se evangelizara, y por más de 40 años en la casa de mi abuelo se realizó grupo de oración. Y mi abuelo abría las puertas de su casa para que muchas personas de diferentes lugares de la ciudad se reunieran allí a recibir la palabra de Dios y a hacer oración de sanación y liberación. Y mi abuelo fue un hombre muy amante de la Eucaristía. Pero como todos tenemos también nuestras condiciones de pecado, entonces cuando mi abuelo murió,
digamos que de pronto algunos empezaron a sentir que lo veían, que soñaban que mi abuelo estaba preocupado, que soñaba que mi abuelo esto. Así que empezamos a hacer el Santo Rosario por cada año de vida de mi abuelo. Entonces arrancó mi abuela haciendo los 90 rosarios, pero también arrancó una tía mía, una hija de mi abuelo, haciendo los 90 rosarios. Entonces fue muy lindo porque empezamos a rezar los 90 rosarios por cada año de vida de mi abuelo. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente le voy a decir a la Santísima Virgen María, antes de iniciar cada Santo Rosario, le voy a decir: Madre Santísima, este Santo Rosario que voy a rezar con amor y devoción el día de hoy, lo voy a ofrecer para que sea nuestro Señor Jesucristo quien sane, libere y perdone de toda culpa el alma de... Entonces, en este caso, dices el nombre de ese ser querido por el que vas a orar. No tienes que decir nada más. Entonces, el primer rosario por el año número 1 de vida, por el año número 2 de vida, por el número 3 de vida, y así sucesivamente. El rosario número 35 por el año número 35 de vida. Aquí sí te quiero ya hacer una advertencia. Cuando vamos llegando a esos números alticos, no te asustes si empiezan a pasar también alguna manifestación o el Señor empieza a mostrar un signo de liberación, no solamente para el alma del ser querido que estás pidiendo, sino incluso rompiendo esa atadura intergeneracional. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados que cometemos y que lamentablemente esos pecados quedan generando una atadura en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos y en futuras generaciones. Y esto lo podemos encontrar claramente en la palabra de Dios. Y esta práctica empezamos también a enseñarla en nuestro grupo de oración, y yo la enseño a muchas personas que han perdido seres queridos. Y ha sido muy hermoso todo lo que cuentan. Por ejemplo, incluso una familia cuenta que cuando murió el papá de esa familia, ya mayor, también como de casi 80 y pico de años, cuando llegaron casi al año 40, resulta que en esa época empezaron a hacer el Santo Rosario en familia, ahí en la sala de la casa. Y el papá siempre empezó desde esa edad a sentarse, por decir, en una silla mecedora. Cuando iban en el Rosario número 40, empezaron de ahí para adelante a notar que a medida que hacían el Santo Rosario, la silla se movía con la misma frecuencia con que se movía cuando el papá de ellos, por quien estaban orando, rezaban el Santo Rosario. Algunas otras familias me han podido decir: Jorge, resulta que cuando estábamos haciendo el Santo Rosario, en el año número tal, empezamos a sentir un olor a vómito, a pudredumbre, y resulta que quizás en ese momento el Señor estaba sanando en el alma de esta persona algún pecado de brujería, algún pecado de algún tipo de maleficio, ¿verdad? Entonces es muy bonito. Otros me manifestaban: Jorge, mi papá murió de cáncer en los pulmones. Mi papá empezó a fumar de un momento a otro demasiado. Y cuando llegamos al Rosario número 30, que fue la edad que mi papá empezó a fumar de una manera muy desordenada, de ahí, ese día en el Rosario número 30 se manifestó un olor fuerte a cigarrillo, demasiado fuerte a cigarrillo. Entonces son manifestaciones que se pueden sentir haciendo el Santo Rosario por cada año de vida de ese ser querido. Viene la otra promesa que nuestra Madre del Cielo le da a este sacerdote, y es que no solamente se salva el alma, se ayuda a liberar el alma de ese ser querido, sino que adicional se sana el corazón. Recordemos que el Santo Rosario es una oración, es un rezo que tiene un poder grande, impresionante, y por eso para estos últimos tiempos es una de las principales armas para batallar contra el mal. El Santo Rosario también trae conversión, sanación y liberación. Entonces muchas personas, al empezar a hacer el Santo Rosario, han podido sentir la paz que nuestra Madre del Cielo le está dando al alma por la que están orando,
que esa paz llega al corazón de la persona sintiendo un descanso, sintiendo paz, sintiendo que ya han aceptado la partida de esa persona y terminan los rosarios sintiendo el gozo y la alegría de que esa devoción del Santo Rosario llegó hasta lo más profundo del alma de la persona por la que estaban orando, y que en la misericordia de Jesús saben que esa alma ya está salva, ya está en el cielo. Y muchas personas se han sanado de sus depresiones, de sus tristezas. Incluso hay personas que han quedado con ese sentido, con ese dolor tan grande, que han manifestado de un momento a otro rabias, iras, y se sanan de ese comportamiento. Personas que ya eran tristes vuelven a la alegría. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que esta práctica ha ayudado a que muchas familias se unan. ¿Por qué? Porque hay familias que han perdido al papá y a la mamá, las dos cabezas del hogar. Y cuando esto pasa en muchas familias, los hijos o todo el grupo familiar se dispersa. Y es muy bonito porque después de hacer esta práctica conectados por estos medios de comunicación, por medios del internet, se conectan a determinada hora a hacer los rosarios, por decir, por el papá, y luego dicen, no, hagámoslo también por nuestra mamá, y siguen con el rosario de nuestra mamá. Y es muy bonito porque después de esta práctica hay familias que conservan la tradición de unirse por medio de estos aparatos de tecnología, se unen a hacer diariamente ya el Santo Rosario, y vuelve la integración como familia y la unión como familia. Así que te dejo esta bonita práctica por si estás pasando por una situación de duelo y de tristeza. Aquí en la descripción del video y te dejaré la oración, la ejaculatoria con la cual se va a iniciar cada rosario, para que le pidamos a nuestra Madre del Cielo y a nuestro Señor Jesucristo que obre por esa alma de ese ser querido, amado, por el cual vamos a pedir, pero que especialmente también a medida que vayamos orando a Mamita María y le pidamos a Jesús por nuestra Madre del Cielo, también nuestro sentir, nuestro vacío, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra soledad se vaya sanando. Mire, y no te asustes si en algún momento después de terminar o durante el proceso del Santo Rosario tienes un sueño con esa alma por la que estás pidiendo. Mire, eso es tan bonito. Con mi abuelo, cuando terminamos de hacer el Santo Rosario, y me pasó hace pocos días, yo oro mucho porque realmente mi abuelo fue un emblema en la familia. Amé y amo a mi abuelo con un corazón grandísimo. Y en estos días me pasó algo, y es que llegué tarde a misa, ¿verdad? Y al llegar tarde a misa, pues me sentí como un poco mal. Y así que en esa noche tuve un sueño muy especial y soñé que estaba en determinado lugar de mi ciudad y entré a un templo. Miré mi reloj y pues dije, todavía faltan 40 minutos para la misa, está muy temprano. ¿Para qué voy a entrar tan temprano a misa? Voy a hacer otra vuelta. Y cuando eso fue en el sueño, cuando salía del templo, me encontré a mi abuelo muy bonito, me encontré a mi abuelo muy bien presentado, muy bonito, y me dice, mi hijo, si supieras cuántas almas del purgatorio conocí que están allí por una eternidad, simplemente por llegar tarde a misa, simplemente por decir, está muy temprano para irme a la iglesia, por decir, no, dale que más tarde voy, por no llegar a tiempo a la Eucaristía. Entonces, cuando tengo este sueño, veo a mi abuelo tan bonito, y cuando me dice conocí almas que estaban en el purgatorio, pues para mí fue un signo de que ya mi abuelo estaba con Dios, que ya mi abuelo estaba en el cielo. Y aparte de eso, en el sueño, mi abuelo me estaba transmitiendo un mensaje de evangelización, me estaba transmitiendo un mensaje de advertencia, no para mí, sino para decirle a toda mi familia y a muchas otras personas, ojo con llegar siempre tarde a misa por vanidad, por pereza o por decir para qué me voy a ir tan temprano para el templo. ¿Y saben por qué? Una de las características en vida de mi abuelo
era estar siempre media o casi que media hora antes de iniciar en la Eucaristía, ya sentadito en el templo. Así que te comparto este testimonio y te comparto esta bonita práctica para que la puedas poner en oración por ese ser amado y que les va a servir y te va a servir, no solamente para sanarte a nivel personal, sino también a nivel familiar. Bendiciones.